Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, es mi invitado esta noche. El hashtag Shirley con Juan Pablo Escobar. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Juan Pablo acaba de publicar un nuevo libro, Pablo Escobar Infraganti, es el título de ese libro. En el primero, usted dibuja el perfil de Pablo Escobar desde su experiencia como hijo. En el segundo, ¿qué Pablo Escobar encontró? Bueno, es el Pablo Escobar relacionado con la corrupción internacional, con la parte de su historia y de su organización de la que nunca se habla. Es como la CIA le compraba droga a Pablo Escobar en Nicaragua, hechos de los cuales incluso hay evidencias fotográficas donde la CIA le compra esta droga para financiar la lucha anticomunista de los estadounidenses en todo Centroamérica. Y en uno de los capítulos que se llama El Tren, también revelo la manera como mi padre traficaba cocaína con la complicidad de agencias antidrogas estadounidenses, enviando 800 kilos por semana durante 3 años de manera ininterrumpida y sin que uno de esos kilos cayera en manos de autoridad alguna. Es decir, que esto nos muestra la profundidad de la corrupción que había en torno a Pablo Escobar y cómo esta corrupción le garantizó a él el poder que justamente ostentó y que todos vimos y que Colombia pues sigue hoy sufriendo, ¿no? ¿Cómo era esa ruta para transportar semanalmente 800 kilos de cocaína? Enviaban 10 personas, cada una con 40 kilos en la mano, en el equipaje de mano, completamente a la vista, no, ni siquiera estaban ocultas, ni pegadas al cuerpo, ni se tragaban ninguna cápsula, simplemente llevaban la droga en maletines, a la vista, en el maletín de mano, en varios por supuesto, pero nadie los detenía y cuando llegaban a Miami los recibía esta agencia y los dejaban pasar. Y cobraban $3.000 por cada kilo que recibían. Ahora, este libro revela que Pablo Escobar no hubiese sido quien es sin la ayuda o el beneplácito de quien lo perseguía, la de la CIA. Pues una frase de mi padre dice que, riéndose un poco de las circunstancias y de las paradojas en las que la puso la vida, dijo, terminamos trabajando con quienes nos perseguían. Y después de esas denuncias, ¿usted ha tenido alguna comunicación o algún órgano se ha puesto a su disposición para investigar este tema? Yo no creo que haya un interés real de saber más al respecto que lo que yo pude encontrar, como pasó en mi primer libro, pero pues por supuesto yo tampoco soy ningún fiscal ni quiero utilizar un dedo acusador, simplemente son historias que me parece que eran muy buenas para contar, porque nos pone en perspectiva todo este mundo de corrupción que hay en torno a las drogas y que no ha cambiado en absoluto desde la muerte de mi padre. Nos han anunciado digamos, el desmantelamiento de una decena de carteles súper importantes en todo el mundo, pero la verdad es que no ha dejado de llegar la droga a Estados Unidos y siempre sabemos quiénes son los jefes de los carteles en Colombia, en México, en Venezuela, en todas partes, pero nunca nos hablan del jefe del cartel de Miami, ni el de Los Ángeles, ni el de Chicago, ni el de Nueva York, ni el de Washington. Justo yo, que tuve la oportunidad de leer el libro, le iba a hacer esa pregunta, si usted con este libro intentó rebatir ese prejuicio que hay, que los grandes o las grandes figuras de narcotráfico son latinoamericanas. Es que yo creo que hay un gran desconocimiento en torno a la realidad del negocio del narcotráfico como tal, porque nos han hecho creer que los grandes millonarios del negocio son los latinoamericanos, cuando en realidad los que más dinero tienen son los narcotraficantes de los que nunca se hablan, que son los norteamericanos. Pablo Escobar, el patrón del mar. Es que hay 3 formas de hacer las cosas. Como usted cree, como ellos creen y como yo digo. Quiero hablar de las narconovelas. Lo primero que quiero preguntarle es si estos libros usted los va a llevar a la pequeña pantalla. Pues por supuesto que quisiera tener la oportunidad de poder contar por primera vez con seriedad la historia de mi padre y con un amplísimo sentido de la responsabilidad, cuidando absolutamente el mensaje que le quedaría a la juventud, porque si tú ves El Patrón del Mal o ves Narcos, te dan ganas de ser Pablo Escobar. Yo quisiera hacer una en la que a nadie le quede ganas, justamente cuando yo le digo a la juventud que si leen mis libros o ven mi documental y les quedan ganas de ser Pablo Escobar, entonces yo hice un pésimo trabajo, no hice bien las cosas. Ahora, ¿cree usted que más allá, sin duda tienen un valor las narconovelas en cuanto a producto, como producto de entretenimiento, pero cree que al final terminan por glorificar el crimen, glorificar la figura de su padre, o más bien puede leerse como un documento histórico que le deja a los espectadores la historia cruel que vivió Colombia en esa época? De histórico no tiene nada porque es una falsedad tras otra, unas imprecisiones que son, pues, para mi juicio, intolerantes con la historia, irrespetuosas con las víctimas, porque manejan los hechos, ponen circunstancias en personas que no tienen nada que ver,
Yo de hecho, fíjate, en la serie de Narcos cada vez soy más pequeño. Parezco como Benjamin Button, parezco que cada vez voy decreciendo en vez de siendo un niño que ya se convierte en un adolescente. Ni siquiera saben el equipo preferido de mi padre. Muestran imágenes de noticieros y de archivo que efectivamente se dedicaron a ver y a elegir, pero no muestran la historia verdadera. Entonces, con esa mezcla de ficción y de realidad y con ese interés de venderle al mundo esta historia de Pablo Escobar, no importa si está bien contada o no, están haciendo que los jóvenes crean que Pablo Escobar es un héroe, es una especie de Superman, entre comillas, que debemos de imitar y que debemos de seguir. Ahora, para usted esas series, ninguna de ellas refleja la verdadera historia que se vivió dentro del cartel de Medellín, con otros carteles, la guerra que se estableció del cartel de Medellín contra el Estado colombiano y la vida familiar de ustedes. No, yo tengo claro que la serie El Patrón del Mal fue hecha y escrita y patrocinada y financiada por el establecimiento colombiano que le interesa contar una historia donde el único culpable sea Pablo Escobar. Si la policía de Colombia hubiese sido tan buena como la mostraron en El Patrón del Mal, aquí la violencia que hubiese habido habría sido el 10%, porque aquí hubo una gran violencia exacerbada por la violencia estatal también. Mi padre fue un hombre muy violento y eso no lo excluye ninguna responsabilidad, pero lo hacía más violento ver que los policías eran hasta a veces más asesinos que él. Entonces él se sentía como con el derecho a decir, pues si yo no tengo uniforme, pues tengo hasta más derecho de matar que la misma policía. Vamos a estandarizar esto, cuyo objetivo es que todas las pacas pesen exactamente lo mismo. De esa manera, ustedes y nosotros podemos llevar bien las cuentas. Sabemos exactamente cuánto le está llegando a nuestros proveedores y a nuestros clientes. No soy capaz de acabar hasta con el nido de la perra donde a alguien se le ocurra la gracia de meterse con algún miembro de mi familia. Anote las posibilidades de una entrega negociada con el gobierno nacional. Te dejo porque aquí está pasando algo muy raro. ¡Patrón! ¡Cayeron, patrón! Aló, papá. Tú nunca vas a ver en ninguna de estas series un capítulo donde muestren a Pablo Escobar, como me tocó verlo a mí y como estaba con él, aguantando física hambre, pero llenos de millones de dólares. A nosotros la policía nos perseguía y un día nos quedamos sin comida, pero nos quedamos con los millones. Entonces estaban todos tirados, más de 4 millones de dólares en efectivo tirados por toda la casa y sin comida, y muriéndonos de hambre, porque ni él ni yo, ni los que estaban, teníamos la libertad para ir a comprar un pedazo de pan o una libra de arroz a la esquina. Entonces, historias como esas, momentos como esos, a mí me ayudaron a tomar la determinación de que justamente ese no era el camino para mí como persona. Qué bueno sería, cuántos jóvenes podríamos inspirar para bien si les mostramos capítulos como esos, pero por supuesto a Netflix y a Narcos, a todos estos les interesa es tomar esos pequeños minutos de disfrute que tuvo el narcotraficante, de opulencia, de poder, de chicas bonitas, de mansiones, de yates, de helicópteros y demás, y con eso construyen 80 capítulos. Entonces, claro, cuando un jovencito ve que Pablo Escobar se la pasó de rumba desde que nació hasta que murió, pues por supuesto todos quieren ser Pablo Escobar. Y yo comienzo a recibir por las redes sociales mensajes de la India, de Pakistán, de Australia, de España, de México, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Brasil, de todas partes que te quieras imaginar, de Canadá, de jóvenes diciendo, yo quiero ser Pablo Escobar, ¿cómo me puedes ayudar? Yo quiero ser ese Pablo Escobar que vi en la serie de Narcos. Estadísticamente, ya lo he investigado, desde que murió mi padre hasta hoy, que lleva 23 años, nunca ha sido tan famoso en su vida como hoy en día, gracias a la publicidad que ha hecho Narcos sobre mi padre, que ves en el subterráneo, por ejemplo, en San Pablo, imágenes gigantescas de Pablo Escobar, sin ninguna mención a la serie siquiera. Entonces, en realidad, claramente es una oda a mi padre. Ves edificios en el downtown de Los Ángeles, tengo las fotos con pancartas de 4 y 5 pisos de altura, solamente con la imagen de Pablo Escobar y sin ningún texto que haga alguna aclaración ni nada por el estilo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, haciendo negocios, así que pues fresco. Ustedes eligen plata o plomo. En la vida de él y en la de ustedes hay muchos mitos, pero también, sin duda alguna, hay realidades. ¿Cómo diferenciar los mitos de la realidad que se presentan en esas series de televisión? Pues el problema grande que tenemos con esta historia es que como nadie la administra con responsabilidad, yo diría que soy la excepción. Cualquier cosa que tú te quieras inventar sobre Pablo Escobar encaja a la perfección, sea contra el gobierno que sea, contra la persona que sea.
te la van a creer porque de Pablo Escobar se han dicho tantas cosas y se han creído casi todas, entonces cualquiera que te inventes pareciera que podría ser cierto. Ahora, pero la historia que quiere escribir usted, ¿sería una historia objetiva? Yo buscaría no solamente la objetividad desde mi lugar y desde el fondo de mi corazón, sino que también invitaría a las víctimas a que participen de esa historia justamente para darle todo el equilibrio que necesita, como lo hicimos con el documental. Yo tengo que hacer una pausa, Juan Pablo, es la última parte de la entrevista, pero ¿qué le quedó a usted de Pablo Escobar? ¿Qué heredó usted de él? Eso me lo va a responder a redes. Hacemos una pausa. Shirley con Juan Pablo Escobar es el hashtag de esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Ya volvemos.